Estimados participantes, a las 9:10 daremos inicio a esta capacitación sobre liderazgo y desarrollo personal. Les recordamos, por favor, que mantengan las cámaras y micrófonos apagados. Al final de la exposición se dará un espacio para que ustedes puedan realizar sus preguntas y las ponentes puedan absolver cualquier duda. Gracias. Bien, vamos a dar inicio a la capacitación de liderazgo y desarrollo personal, la cual estará a cargo de las internas Valeria Yasmín Soto Silva y Cintia Giselle Sánchez Quispe. Buenas noches con todos. Mi nombre es Valeria Soto y el día de hoy vamos, junto con mi compañera Cintia, a brindar una capacitación sobre liderazgo y desarrollo personal. Podemos empezar. Ya, vamos a hablar de dos términos principalmente, que es el liderazgo y el desarrollo personal. Muchos de estos términos han sido tocados no solamente por psicólogos, sean clínicos, organizacionales, sino muchas veces por los llamados también coaching de vida. Tienen variados nombres, pero digamos es un término muy conocido. Para hablar de liderazgo, usualmente conectamos la idea de liderazgo con líder. Siguiente. ¿Por qué digo esto? Vamos a verlo en la próxima diapositiva. Ok. Cuando hablamos de la palabra líder, tenemos diversas características, ¿no? ¿Qué es un líder? ¿Qué significa ser un líder? Vemos, por ejemplo, que el líder tiene sensibilidad, es organizador, es una persona cooperadora, es responsable, tiene una actitud crítica. Siguiente. Además de eso, es una persona que transmite empatía, perseverante, amigable, digamos, tiene todas las características positivas que cualquier persona pudiera tener. Esto lo dice González en el 2015. Pero, ¿qué sucede cuando hablamos solo de líder? ¿Qué pasa? ¿Está correcto ese término? ¿Está bien? ¿Está mal? Pues sí, no está mal el término en sí, sino la forma al que se le enfoca, ¿ok? Vamos a darnos cuenta, siguiente, que la palabra líder, o no se debería definir desde la palabra líder, sino se debería definir desde la palabra liderazgo. ¿Y eso por qué lo digo? Siguiente. Porque el problema con la palabra líder es que nos hace creer que hay personas que son capaces y hay otras personas que no lo son. Por ejemplo, yo, Valeria Soto Silva, soy una persona que soy muy ordenada. Es un ejemplo. Pero la verdad, cuando converso con personas nuevas, soy un poco tímida. Entonces, no puedo ser líder. Ese es el problema cuando definimos desde la posición de líder. Es por eso que se pide
de diversos autores que se evalúe desde el lado del liderazgo. ¿Y por qué? Porque cualquier persona puede ser líder, no necesariamente hay un tipo de persona, cualquiera lo puede ser, así sea con aciertos o con desaciertos, lo puede ser. Entonces, dependiendo de las circunstancias y los propósitos que aparezcan, nosotros podríamos decir que cualquier persona puede ejercer el momento del liderazgo, ¿ok? Ahora sí pasamos. Cuando hablamos de liderazgo, lo podemos resumir en una frase. ¿Por qué? Alguien logra que suceda un cambio importante. Alguien, porque obviamente existe una persona. Esta persona puede ser tú, por ejemplo, ¿no? Logra que suceda porque debe haber un resultado eficaz. Un líder con su equipo trabaja con un fin y un objetivo. Y finalmente, un cambio porque necesariamente tiene que haber un cambio, algo innovador dentro del grupo que haga que mi liderazgo dentro de ese grupo está funcionando. Por ejemplo, algo que va un poco con la temática actual. Si, por ejemplo, hablamos de los creadores de esta famosa app que es el TikTok, creo que obviamente, ¿no? Cuando ellos decidieron hacer esta app, lo hicieron con el enfoque de, vamos a crear algo diferente. Entonces, desde ese enfoque, ellos trabajaron en conjunto y lograron todo lo que tienen ahora, ¿no? Que es una de las apps más descargadas, una de las más usadas. Entonces, es importante que siempre suceda un cambio, obviamente para mejor, ¿no? Y siguiendo en la siguiente diapositiva, valga la redundancia. Siguiente. Vamos a hablar de las habilidades, siguiente, del liderazgo, ¿ok? Según Robert Katz, dice que los líderes tienen que practicar 3 diferentes habilidades. Las habilidades técnicas, que son básicamente las habilidades o en lo que yo como líder soy experto. Por ejemplo, yo soy psicóloga, puedo ser la mejor líder, tengo todas las capacidades para ser líder, pero yo me voy a un lugar donde voy a estar con un grupo de contadores. ¿De qué me va a servir mis características de perfecta líder si yo no sé nada relacionado a los contadores? Entonces es importante que este líder sepa muy bien del tema y el objetivo que quiere conseguir, ¿no? Y con qué grupo trabaja. Luego las habilidades humanas. ¿Por qué las habilidades humanas? Porque estas habilidades nos dicen que el líder tiene que apoyar, ¿no? Como lo muestra la imagen debajo de la calculadora, el líder tiene que comandar, pero a la misma vez apoyar a la gente que pertenece a su equipo. Y por último, las habilidades conceptuales, que es la del conejito, que nos dice que el líder usualmente tiene las principales ideas, ¿no? O es bastante creativo, ¿no? También pueden ser, obviamente, los participantes creativos también, pero digamos la mayoría de ideas son de este líder, por eso tiene una habilidad conceptual. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Si queremos tener un lado más técnico, digamos más conceptual de lo que significa liderazgo, vamos a saber que según García en el 2011 nos dice que es la influencia que tenemos de unos a otras personas para lograr un fin común. O sea, el líder con el equipo va a trabajar para un objetivo y para un fin que va a ser positivo para él mismo. Para él mismo y para el equipo también. Siguiente. Ahora vamos a pasar con una frase de González en el 2015. Yo saqué esta frase no necesariamente porque es larga, porque yo sé que está un poquito grande, sino básicamente porque quiero que se den cuenta que, sin obviamente ánimos de criticar, muchas veces estos llamados coaching, si bien tienen toda la buena intención de enseñar a otras personas a cómo manejar el liderazgo y a cómo ser líder, muchas veces estos no tienen, digamos, la experiencia suficiente o el estudio suficiente para saber verdaderamente qué es un líder, ¿no? No estoy, obviamente, menospreciando ni nada por el estilo, pero siempre es necesario, ante cualquier persona, estar en constante aprendizaje, ¿no? Entonces, esta frase básicamente me llamó la atención porque me parece que tiene cosas positivas y cosas negativas. Primero,
Dice, el liderazgo requiere servidores enérgicos. Cuando yo hablo de servidores enérgicos, lo entiendo como personas que siempre van a estar muy positivos, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así. Un líder no necesariamente tiene que ser siempre positivo. Va a haber momentos en que el líder va a tener que ser bastante realista y eso tampoco está mal. Entonces, por eso lo puse en anaranjado, que tal vez ese comentario se pudo haber cambiado, ¿no? Luego me dice líderes resueltos. Yo cuando hablo de líderes resueltos, entiendo a personas que tienen prácticamente su vida resuelta, que son perfectos, que tienen la familia perfecta, que tienen los hijos perfectos, los hermanos, los tíos, todo perfecto. Y eso es una completa falsedad porque nadie tiene la vida perfecta y siempre va a estar buscando una mejora, ¿no? Entonces los líderes tampoco, es que pueden ser líderes, pueden tener muchas cosas positivas, pero también van a tener cosas negativas y esos los hacen más humanos. Hay que entender el lado del líder, es muy importante, eh, obviamente, atraer un grupo de gente, pero también es muy importante que esa persona sea humana y que el equipo entienda que es un humano, aparte del líder. Y dice después, dispuestos a defender a todas costas sus principios sin convicciones. Si bien es cierto, un líder tiene que tener y estar dispuesto a defender todo lo que pueda su postura, no significa que no va a aceptar la postura de otros, ¿no? Vemos muchas veces que los debates conocidos, por ejemplo, de si Dios existe, si Dios no existe, son debates interminables, porque al final ninguno de los dos quiere cambiar de parecer. Entonces, eso no está bien, ¿no? Cuando ya hay una falta de respeto por la forma como piensas, entonces ahí ya hay una dificultad. Luego me dice imperturbables, ¿no? Que los líderes no se pueden caer, que los líderes tienen que estar siempre parados y nunca caerse porque ellos son la cara del equipo. Y no es así. Hay momentos en que el líder va a decaer. Creo que ahí había un movimiento de las cositas de los resaltados, pero de las cosas positivas que puedo resaltar es que necesito una nueva relación con el propio ser. Es muy importante. Si tú quieres ser líder o quieres mejorar tu liderazgo, porque ya uno es líder de por sí, en algún momento de nuestra vida ha sido el líder, tiene que tener un autoconocimiento. Y eso es muy importante porque lo puede desarrollar cualquier persona. No hay una persona que se autoconozca completamente. Es con el tiempo y es con mucho esfuerzo sobre todo. Profunda disposición a estar a altura de los desafíos del tiempo. Eso también es importante, ¿no? Saber que puede haber momentos con tu equipo que sean positivos, pero también puede haber momentos negativos. Y luego, eh, una profunda humildad, capacidad de reconocer la confusión, pedir ayuda y obviamente tener la capacidad de pasarle el bastón a otras personas cuando este líder ya sienta que no puede más. Porque como les vuelvo a decir, mi intención básicamente es humanizar al líder. No verlo como alguien perfecto, o sea, tal vez sí, ¿no? Querer idealizarlo para poder seguir sus características, lo que él hace, sus actitudes, pero no llegar al punto de que él tiene que ser una persona perfecta porque así es, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Esto es un tema, esta parte es un poco más de reflexión. Tenemos a los grandes líderes que les he traído de ejemplo, como son Nelson Mandela, Simón Bolívar, George Washington, Mahatma Gandhi, Margaret Thatcher, creo que se llama. Siguiente. Estos, digamos, son los más representativos en la época. Entonces vamos a hacer una primera dinámica, espero que estén muy activos, ya que ya hemos subido un poquito de participantes. Yo quiero que me comenten, o les voy a dar solamente 2 minutos para que piensen la pregunta 1 y la pregunta 2, ya que yo he dicho que los líderes se pueden presentar en cualquier momento. O sea, yo en algún momento de mi vida he sido líder. ¿Qué ha pasado en ese momento? Quiero pensar, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba, una característica personal, estaba en la parroquia y veía que todo mi grupo digamos, catequistas eran menores que yo, entonces yo en ese momento tomé la posición de líder, me paré, opiné, entonces obviamente después me dijeron, Valeria, lo has hecho muy bien, me parece que debes mejorar en esto. Entonces, quiero saber quiero que recuerdes, uno de ustedes, de ahí yo voy a preguntar, quiero que recuerden qué momento de su vida ha sido líder y qué pasó, qué sucedió en ese momento, cómo reaccionó la gente, tal vez se sorprendió, tal vez le molestó, tal vez le gustó.
y cómo concluyó el episodio. Les voy a dar exactamente 2 minutos, a ver, son 9:23 hasta las 9:25, van un poco relacionando y de manera aleatoria yo voy a preguntar a cualquiera de los participantes, ¿ok? Esperamos entonces. Si alguien no ha entendido porque recién ha entrado, me puede volver a decir, o sea, que lo explique, no hay ningún problema. Pero básicamente son 2 minutos para responder la pregunta 1 y la pregunta 2. En la pregunta 1 dice, ¿cuándo fue la primera vez que actuó como líder de otras personas? Puede ser de tu misma edad, personas mayores, personas menores, no hay ningún problema. Okay, ahí hay un tema de confusión con el PPT. Y la segunda que es, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó en ese momento que tú fuiste líder? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Cómo reaccionaron? Espera un minuto. Ya, siendo las 9:26 voy a hacer la pregunta. A ver, ¿quién me puede contar su testimonio? De manera voluntaria o si no voy a tener que yo escoger. ¿Alguien que me pueda contar su testimonio de cuándo ha sido líder? ¿Algún voluntario? Buenas noches, ya, Valeria. Hola, Michael. Dime, cuéntame. Bueno, yo quería compartir un poco las preguntas que realizaste, ¿no? Si bien es cierto, la primera vez que yo actué como líder fue justamente en un trabajo de elecciones generales acá que se hacen mayormente, ¿no? Entonces, a mi cargo estuvieron no solamente personas de mi edad, sino también personas de mayor edad, no tanto mayor edad, sino que ya un poco más adultas, ¿no? 50 años, 45 por ahí, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, controlar ese tipo de grupos es un poco difícil dentro de ese trabajo, porque los que ya tienen, los que son más adultos, tienen la experiencia de haber trabajado en procesos anteriores, ¿no? A diferencia de los que recién están empezando, y hay un conflicto ahí, ¿no? Entonces, manejarlos un poco a ellos como líder, como primera vez, también fue muy, muy difícil porque yo recuerdo que trataba de que no haya asperezas, porque mayormente a veces hay en ese trabajo como que discusiones justamente por eso, ¿no? Porque yo tengo más experiencia, tú tienes que hacerme caso a mí. Esa es la idea que se manejaba dentro del trabajo, dentro de ese grupo de trabajo. Entonces, lo que yo hacía era un poco limar esas asperezas porque al final, en la fecha que tocaba hacer la jornada electoral, todo iba a ser uno solo, ¿no? No es que este va a ser el trabajo de María, por así decirlo, este va a ser el trabajo de Juan, ¿no? No va a ser el trabajo, por ejemplo, en el caso mío fue el trabajo del colegio del cual yo estaba a cargo.
¿no? Del local de votación, el que se dice. Entonces, ahí es donde uno tiene que sacar cara a todos por por el trabajo, ¿no? Entonces, al Por el final objetivo. sí, claro, al final del trabajo ya pasaron en los procesos y todo ello, se dio los resultados, y como que ahí, bueno, yo no me esperé, al final el grupo me invitó a un almuerzo y me retribuyeron sus palabras, ¿no? Diciéndome, oye, creo que has manejado bien el grupo, a pesar que ha habido asperezas o discusiones, pero nos has mantenido siempre unidos, ¿no? Siempre, si había un conflicto, hacías que se solucionara en el momento y no esperabas que se generaran más conflictos, ¿no? Entonces sí había unión, ¿no? Y se reflejaba también porque ellos también me dijeron que cuando, por ejemplo, a veces yo no podía porque estaba en otra actividad también a la par, y ellos me cubrían, ¿no? Entonces me decían, nosotros estamos a cubrir diciendo esto, ¿no? Por así decirlo. Un trabajo en equipo, digamos. Claro, ¿no? Entonces nos hacía sentir, pues, a veces en la cual yo, por esas actividades, no estaba presente, pero regresando ya me ponía pilas, ¿no? Entonces, y así, entonces, ahí yo también había un supervisor más que estaba ahí y él ni siquiera notaba que yo estaba o no estaba, pero le presentábamos los reportes y todos a la hora, ¿no? Eso sí se cumplía, capaz la diferencia de horarios y de actividades de cada uno, el trabajo era flexible, eso sí, en cuanto al horario, pero o sea, el trabajo y la productividad sí tienes que presentarlos a la hora, ¿no? Entonces, Claro. yo podría compartir esa experiencia para tus dos preguntas. Está bien, Michael, muchas gracias. Como dices, ¿no? A veces hay gente que se resiste un poco al cambio cuando hay estas circunstancias de que hay un nuevo líder y sobre todo si es joven, dicen, no, pero no va a hacerlo igual que yo porque yo tengo más experiencia, muchos de ellos dicen, ¿no? Pero es muy importante, es muy importante. Espero que hayan podido con estas dos preguntas reconocer en qué momento ustedes han sido líderes, porque estoy seguro que en cualquier momento, en cualquier situación, lo han sido. ¿Ok? Pasemos a la siguiente. Siguiente. Ok. Entonces, hablamos ahora de enfoques de liderazgo. Ya vamos a ir un poco más al tema conceptual de lo que significa liderazgo. Cuando hablamos de enfoque nos dividimos en cuatro, ¿ya? El primer enfoque básicamente habla que la persona nace ya siendo líder. Algo que, digamos, en mi teoría estoy un poco en contra, ¿no? Pero es lo que dice el enfoque y que esa persona tiene que desarrollar su potencial al máximo. Luego hablamos del enfoque conductual, que básicamente se centra en cómo es el líder, ¿no? Qué cosas positivas y negativas tiene esta persona. Y el enfoque situacional, que habla un poco de qué cosas positivas tiene el equipo y qué cosas negativas también. Pero, ahora último, por eso lo resalté así súper importante, así con una línea abajo, fue lo que es el enfoque transformacional, que como lo dice su nombre, la idea es trabajar con el cambio que genera el equipo junto al líder. Entonces vemos que la importancia que se está dando a este enfoque es bastante recurrente, ya que básicamente todas las organizaciones, o digamos las organizaciones que ya están trabajando con líderes, con equipos, están trabajando con este enfoque. Siguiente, para explicar un poquito lo que es el enfoque transformacional. A ver, vemos. Siguiente. Para explicar un poco el tema del enfoque transformacional, hay que entender que este enfoque establece vínculos de confianza. O sea, da la importancia necesaria tanto al líder como al equipo, ¿no? Motiva de manera intrínseca. O sea, es como que el líder ya tiene que motivar. Desde su actuar ya tiene que ser un motivador constante. No es un motivador por un momento, sino un motivador constante. Promueve la estimulación intelectual, obviamente, y busca el crecimiento a largo plazo. Por eso que actualmente funciona el enfoque transformacional, porque funciona a largo plazo, y eso obviamente a las empresas le conviene pues muchísimo, ¿no? Pasemos a la siguiente. Ya hablando un poco de estilos de liderazgo, bueno,
Creo que ya ustedes inclusive habrán escuchado, existen 6, el autocrático, el participativo, el liberal, el situacional y el carismático y el democrático. El participativo y democrático son muy parecidos, solamente cambian por muy poquitas cosas, pero si nos enfocamos con el liderazgo democrático o empezamos definiéndolo, es el liderazgo que toma en cuenta tanto a su líder como a sus participantes o a su equipo. El autocrático es el líder que manda, nada más, y no permite ninguna opinión. El liderazgo liberal es totalmente lo contrario, es el líder que cede, que el equipo haga, que tome todas las decisiones, ¿no? Y obviamente confía tanto en su equipo que permite que tome las decisiones. Y el liderazgo carismático, que es básicamente un líder que se vuelve líder, valga la redundancia, simplemente por el hecho de su experiencia. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en un colegio, yo soy coordinadora, auxiliar, lo que sea que sea, en ese momento viene una coordinadora nueva que tiene 50, 30 años de experiencia en docencia. Entonces, obviamente, al ser mi coordinadora, yo voy a ejercer, o bueno, mejor dicho, ella va a ejercer un liderazgo automático por la experiencia que tiene. Entonces, eso más que todo es el liderazgo carismático. Y por último, que me parece el más relevante, el liderazgo situacional, que significa que el líder va a ser cualquiera de estos tipos de líderes, sea carismático, democrático, participativo, liberal, según las circunstancias. Por ejemplo, si en caso yo soy el jefe de un grupo de obreros, que yo necesito que terminen en un mes una obra, obviamente no voy a, tal vez en ese momento, ejercer el liderazgo democrático, porque me demoraría pensando la opinión de cada obrero, sino yo necesito actividad. Entonces, tal vez en ese momento yo opte por un liderazgo autocrático, ¿no? Entonces, depende de la situación. Pasemos a la siguiente. ¿Pasamos? Ok, entonces, ¿qué tan fácil para mí es reconocer mi cualidad de liderazgo? ¿Se me ha hecho fácil? ¿Se me ha hecho difícil? Eso ya queda básicamente para ustedes. Pasemos a la siguiente. Y ahora vamos a hablar de mi máximo potencial. Esto es muy importante, porque eso no solamente lo tiene que generar un líder, sino también lo tiene que generar cualquier persona. Es importante, ya hemos visto el lado humano de los líderes, pero ahora vamos a hablar en general del equipo y de los individuos que componen el equipo y del líder en sí, ¿no? Estos máximo potencial, o mejor dicho, el potencial está conectado con las actitudes e inteligencias y se regula mediante la motivación. Es muy importante esta palabra, vamos a tener en cuenta estas palabras porque las voy a hablar siguiendo la exposición. ¿Cómo se puede conseguir un máximo potencial? Eso solamente no depende, o sea, muchas veces depende del lugar donde estás o la gente con que te relacionas, pero el factor más importante es lo que tú quieres conseguir. Si tú de verdad quieres conseguir ese sueño que toda la vida se estaba anhelando, pues solamente va a depender de ti, que obviamente te va a ayudar muchísimo que te apoyen económicamente tal vez en casa, sí, te va a ayudar, pero el que tiene que estar 100% motivado es uno mismo. Para eso, vamos a conceptualizar ciertos términos. Por ejemplo, vamos a empezar con la parte de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Bueno, básicamente la inteligencia es la habilidad de aprender y entender y pensar acerca de ciertas cosas y, digamos, de acuerdo a ese conocimiento que tenemos, ponerlos en acción cuando lo necesitemos. Por ejemplo, cuando estamos en la universidad y estudiamos cualquier tipo de carrera, vemos toda la teoría y cuando salimos de la universidad y trabajamos, accionamos con esa teoría, ¿verdad? Yo me he basado en Howard Gardner, de 1999, porque este fue una de las personas que, digamos, cambió la perspectiva de inteligencia. Todo el mundo antes pensaba que la inteligencia solamente se basaba en la matemática. Bueno, hasta ahora algunos piensan eso, ¿no? Pero gracias a Gardner y posterior a él salieron un montón de teorías, él lo dividió en 8 inteligencias. Lo dividió desde visual espacial hasta naturalista, diciendo que cualquier persona puede tener diferente inteligencia y no necesariamente tiene que ser lógico matemático o tiene que ser un matemático importante, sino también un músico podría desarrollar una inteligencia musical. Entonces, es muy importante ver esa teoría para entender lo que es inteligencia. Ahora, mi segundo punto es hablar de creatividad. ¿Qué es la creatividad? Pasamos a la siguiente.
creatividad. Esa palabra suena es bastante conocida, ¿no? Hay que ser creativos, dicen. Entonces, es básicamente, es usar la imaginación, ¿no? Combinada tanto con tus experiencias, destrezas y conocimientos para producir ideas nuevas y hacer cosas nuevas. La creatividad es básica en los líderes. Si tú en algún momento deseas, digamos, mejorar tu estilo de liderazgo, quieres ser verdaderamente un líder, quieres liderar cierto equipo o grupo, necesitas desarrollar esta habilidad mucho, que es la creatividad, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que dice acá es la imaginación, fantasía e intuición forman parte de nuestra percepción y están vinculadas a la innovación, las bases de cualquier desarrollo. Es muy importante desarrollar la creatividad. Con la creatividad, básicamente, por ejemplo, volviendo a repetir con el app de TikTok, que obviamente sé que en ese momento tal vez el creador con su equipo pensó en una idea innovadora y ¡pum!, lo puso y funcionó. Entonces, es necesario la creatividad ante situaciones nuevas, se podría decir, ¿no? Porque genera bastante tensión de la audiencia. Peor si es un grupo o es un equipo de trabajo. Siguiente. Ya para pasar al último punto, y les dije que tengan muy en cuenta esta parte, la motivación. ¿Qué es la motivación? Es este impulso que te promueve a realizar este esfuerzo para satisfacerte, ¿no? Es este impulso que te dice, yo sí voy a poder porque yo soy muy inteligente. Es eso, básicamente, ¿no? Es un individuo siempre está a la búsqueda de continua de mejores situaciones. Es como, por ejemplo, según lo que, por ejemplo, nos dijo Maslow, que es la pirámide que está acá al costado, nos dividió en la pirámide en 5 partes. La primera parte son las necesidades fisiológicas. ¿Y cuáles son, Valeria, las necesidades fisiológicas? Pues comer, dormir, digamos las necesidades de lo que es el sexo, por ejemplo, o el ir al baño. Esas son necesidades fisiológicas necesarias para todo tipo de ser humano. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, así dándome un ejemplo a grandes rasgos, queremos, no sé, nos levantamos a las 6 de la mañana y no comemos hasta las 2 de la tarde. ¿Qué nos va a pasar? Nos vamos a morir de hambre, ¿no? Vamos a tener muchísima hambre. Entonces, la motivación es básicamente eso, ir por un alimento y satisfacer esa necesidad que tengo para llegar a un equilibrio. Entonces, más o menos quiero que lo entiendan porque pasa con los sueños así, ¿no? Cuando yo quiero, por ejemplo, un niño, yo de grande quiero ser un bombero. Entonces pasa el tiempo, soy adolescente, quiero seguir siendo bombero, entonces yo lucho por ese sueño. Cuando lo consigo, entro en una época como de homeostasis, o sea, de tranquilidad. Y sigo buscando sueños, sigo buscando metas y demás cosas, ¿no? Luego en la pirámide de Maslow sube a lo que es necesidades de seguridad y protección, que es básicamente vivienda, necesidades de afiliación y afecto, que es pertenencia, necesariamente pertenecer a un lugar, puede ser familias, amigos, hijos, depende de la situación en la que te encuentres. Necesidades de estima, que es básicamente el ya empezar a autoquererse, que eso sea una necesidad importante también. Y por último, la autorrealización, ¿no? ¿Hay alguna persona que haya logrado la autorrealización completa? Eso se los puedo afirmar que no existe. El humano es un ser tan importante que está tan en constante cambio que prácticamente siempre va a estar así. En algún momento va a necesitar algo y va a conseguirlo. Después va a necesitar otra cosa y lo va a conseguir. Y así sucesivamente, ¿no? Es por eso que ¿qué sucede cuando, por ejemplo, a mí me da una depresión, por ejemplo, ¿no? Con este trastorno que tal vez es bastante conocido. Es porque muchas veces he estado, no he logrado ese estado de homeostasis, de tranquilidad, ¿no? Y es por eso que me siento en constante me falta algo. Puedo tener el dinero del mundo, puedo tener la familia perfecta, pero yo siento, o sea, tengo todas las necesidades, fisiológicas, seguridad, afecto, pero no me amo, todavía no logro amarme. O simplemente siento que mi familia no concuerda conmigo, mi familia me trae más problemas. Entonces son diversas situaciones que le va a aparecer al ser humano y es por eso necesario tener todos estos tips para poder seguir, ¿no? Siguiente. Ok.
Ya vamos a ir terminando, ya enfocándonos de nuevo con la parte de liderazgo. No me quiero salir mucho del tema porque sé que también es muy importante el ser humano, pero vamos a empezar o vamos a seguir con el líder, ¿no? ¿Cómo logro yo mi meta? Mira, acá les tengo unas plantillas, es un ejemplo. Esta plantilla usualmente se usa en adolescentes, ¿no? Cuando se hace, por ejemplo, talleres de qué quiero hacer en la vida y esas cosas, pero también a nosotros como adultos, o bueno, imagino que la mayoría que está acá son adultos, es muy importante plantearse metas. No, pero yo tengo 50, 60 años, ¿ya qué metas voy a tener? No, es necesario plantearse metas porque yo sé que cada uno de nosotros siempre ha tenido algo que no ha podido cumplir en algún momento y nunca es tarde para hacerlo, ¿no? No voy a explicar esta ficha porque se me va a hacer muy largo el tiempo, pero más o menos quiero que vean cuál es la organización, ¿no? Mi meta, qué destrezas tengo, cómo puedo obtenerlas, y así sucesivamente. Y si en caso quieren esta plantilla, me lo pueden pedir al final de la exposición. Siguiente. Ahora vamos a hablar, volviendo al liderazgo, vamos a hablar un poco de lo que es la comunicación eficaz. Yo creo que la comunicación es la parte más importante de cualquier tipo de relación, sea relación amorosa, relación comunicación entre hijos, entre padres, en general. Entonces, ¿cómo yo puedo, como líder, resaltar o tener una comunicación eficaz? Pues la comunicación es a través de las buenas destrezas y formas, ¿no? Y es con el propósito, perdón, de transmitir y recibir lo que se quiere. En este caso es una comunicación exitosa entre emisor y receptor, ¿no? Transmisor y receptor. Siguiente. Cuando hablamos de comunicación eficaz, siguiente, ya. Vamos a hablar también de la escucha. Para mí, la parte más importante de la comunicación es la escucha. Uno puede decir, no, pero Valeria, hablar es mucho más importante porque es lo que todo el mundo hace, ¿no? Ahorita también lo estoy haciendo, pero también es importante el escuchar y creo que es lo más difícil. Entonces acá les voy a dar unas habilidades o unas recomendaciones para saber escuchar. Primero uno tiene que estar motivado a escuchar, ¿no? Esta habilidad, por ejemplo, los psicólogos los tenemos que desarrollar muchísimo más, porque el psicólogo está al contacto con el individuo, entonces es muy importante, ¿no? Estar atento a los indicios no verbales. Por ejemplo, yo puedo decir, estoy feliz. ¿De verdad estoy feliz? O sea, mi cara lo nota, mis rasgos no verbales lo notan, entonces es muy importante tener en cuenta eso cuando escuchamos a una persona. Evitar las distracciones, obviamente, y prestar mucha atención, ¿no? Que obviamente si estás motivado, vas a prestar atención por, por lógica. Una de las recomendaciones es reconocer qué tipo de emoción siento cuando yo escucho a alguien. Por ejemplo, yo soy una persona que se frustra muy rápido y se peleó yo desde líder. Yo soy la líder y me peleé con alguien de mi equipo. Entonces, siento que si esa persona me habla a mí, yo me voy a molestar más. Entonces, evito generar una comunicación en ese momento, ¿no? Entonces, y también lo que es replantear el contenido usando diferentes palabras. Esto es muy importante en un líder. Acuérdense, es importante hacer una retroalimentación a sus individuos o a su grupo, ¿ok? Siguiente, yo para terminar. Eh, Siguiente. Ya. ¿Cómo puedo yo mantener una comunicación eficaz con mi equipo? Mantenerme en contacto, tener claridad, precisión, elegir el mejor mensajero y obviamente fomentar la retroalimentación, que es lo que les estaba hablando antes. Siguiente. Ahora vamos a hablar un poco de la un poco con el lado de la escucha. Desde Leonardo Walk, la escucha empática es asociarse con el otro, es ponerse en el lugar del interlocutor. Han escuchado tal vez de la palabra empatía, entonces unen eso con la palabra escuchar. Es importante escuchar, pero también entender lo que la otra persona me está diciendo. Y eso tal vez es un poco más difícil, ¿no? Y peor cuando hay un tema de líder, de grupos, porque son más personas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones básicas? Analiza tus sentimientos cuando tienes que escuchar a alguien o a un grupo de personas. Relaciona cuáles son las percepciones que influyen en las emociones del diálogo persona a persona. Y por último, indaga y obtén datos precisos para que tu conversación sea fluida y tu comunicación asertiva. Así que eso sería todo desde mi lado. Ahora vamos a pasar con mi compañera Cintia, que va a hablar del desarrollo personal.
Cintia, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy ahí, ¿me oyes? ¿Me escuchas? Muy bien. Ahora vamos a continuar con la exposición, con el tema de desarrollo personal. Bueno, como bien sabemos, este tema de desarrollo personal se relaciona mucho con el liderazgo, ya que a partir de este proceso de transformación que va a surgir en el individuo, este va a poder obtener aquellas herramientas que le son necesarias para poder crecer como persona. ¿Mediante qué? Mediante descubrir sus talentos, sus habilidades, sus capacidades. Y asimismo, forjarse una mejor versión de sí mismo cada día, ¿no? Bueno, vamos a empezar con un concepto que nos da Brito Chayo en el 92 acerca de lo que es desarrollo personal. Él nos menciona que el desarrollo personal es una experiencia de interacción a nivel tanto individual como grupal, a través de la cual el sujeto va a desarrollar y optimizar sus habilidades y destrezas para lograr una comunicación más efectiva, es decir, una comunicación abierta y directa, y asimismo mejorar sus relaciones interpersonales y la toma de decisiones. Pero en sí nos preguntamos muchas veces qué es lo que implica el desarrollo personal. Siguiente, por favor. Bueno, el desarrollo personal en sí implica el desarrollar una capacidad de cambio. ¿Y esta capacidad de cambio para qué? Para poder nosotros adaptarnos a lo desconocido, también para poder enfrentar nuestros miedos. Pero esta capacidad de cambio tiene un punto de partida muy importante, el cual es el compromiso que nosotros vamos a tener con nosotros mismos, ¿no? Ya que este compromiso nos va a permitir adoptar nuevas ideas, así como también nuevas formas de pensamiento, para generar nuevos comportamientos y actitudes que nos permitan tener una mejor calidad de vida, la cual a su vez nos va a favorecer, ya sea en la realización de nuestros sueños, de nuestras metas, nuestras aspiraciones, ¿verdad? Por ello, es importante desarrollar esta capacidad de cambio. Y para ello, nosotros debemos enfocarnos en trabajar aquellas habilidades que nos van a ayudar a enfrentarnos a las exigencias de la vida, ¿no? Continuamos con la siguiente, por favor. Por ello, la OMS en el 93 formula 10 habilidades esenciales que nosotros debemos tomar en cuenta para poder enfrentarnos exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria.
En este gráfico podemos observar estas 10 habilidades o competencias psicosociales, las cuales van desde la autoestima, el tener una comunicación asertiva, el poder generar adecuadas relaciones interpersonales, la toma de decisiones, la resolución de conflictos, la empatía, el manejo de emociones y sentimientos, el pensamiento creativo, un pensamiento crítico y el manejo de tensiones y estrés. Todas estas van enfocadas en referencia a aquellas actitudes que van a ser necesarias para que nosotros podamos desarrollar un comportamiento más sano y positivo. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar enfocándonos, ¿no?, en esta habilidad de la autoestima, la cual es muy importante para nuestro crecimiento personal. Según Gardner, él nos menciona que la autoestima es aquel sentimiento valorativo de nuestro ser, es decir, de quiénes somos nosotros, tomando en cuenta el conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que van a formar parte de nuestra personalidad. Asimismo, él nos dice que esta autoestima la vamos a aprender y que es posible de mejorarla, ¿no? Esto quiere decir que el sentimiento de valía que nosotros tenemos, va a estar influenciado por la calidad de las relaciones interpersonales que nosotros vayamos a formar a lo largo de nuestras vidas. Y también se va a ver influenciado por las opiniones que se generen en nuestro entorno acerca de nosotros. Pero todos estos factores van a poder influenciar, sí, nuestra autoestima, pero de acuerdo a las experiencias que vamos a vivir a lo largo de nuestras vidas, esta autoestima va a ir modificando. Claro que siempre se espera que esté en pro de que sea una autoestima positiva, ¿verdad? Y para lograr una autoestima positiva tenemos que conocer aquellos elementos que conforman la autoestima. Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos una escala de 5 elementos necesarios para lograr una autoestima positiva, la cual ha sido propuesto por Mauro Rodríguez en el año 1988, la cual nos dice que el autoconocimiento es la capacidad que nosotros tenemos para conocernos a nosotros mismos, es decir, conocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas, para que a partir de ello realicemos un cambio en beneficio de nuestro crecimiento personal. Asimismo, menciona también la importancia de un autoconcepto, que básicamente el autoconcepto se rige de las creencias que nosotros tenemos, ¿no?, de uno mismo. Y estas creencias se van a formar a partir de las experiencias y de las opiniones. Nuestras experiencias pasadas, claro. Y todo esto lo vamos a manifestar en nuestras conductas. Es decir, que si nosotros en algún momento hemos, de repente, ¿no?, hemos querido formar un negocio y de repente no nos salió como nosotros deseábamos y fracasamos, entonces siempre vamos a tener esa idea, ¿no?, esa creencia de nosotros mismos, que de repente somos un fracasado, entonces siempre vamos a actuar de esta manera. Entonces es muy importante el poder tener un autoconocimiento, un autoconcepto positivo de nosotros y no centrarnos en pensamientos negativos. Con respecto a la autoevaluación, bueno, el cual implica la capacidad de evaluar las cosas que son buenas o malas para nosotros, es decir, aquellas cosas que nos satisfacen, que nos interesan, que van a aportar en pro de nuestro crecimiento personal y que sabemos que no están dañando, pues, a las demás personas, ¿no? Y por último, el autorrespeto, que es en sí el atender nuestras propias necesidades
siempre reconociendo de que estas no dañan a nadie y asimismo no sintiéndonos culpables por alcanzar aquellas necesidades que nosotros tenemos. Es decir, que nos sintamos orgullosos de nosotros mismos. Todo esto en sí va a conllevar a una adecuada autoestima, según lo que nos propone Rodríguez en el 88. Siguiente. Bueno, la siguiente habilidad también que es muy importante para forjar un adecuado desarrollo personal es la empatía, la cual es aquella habilidad que nos permite percibir y comprender los sentimientos, pensamientos y emociones de las otras personas. Pues muchas veces escuchamos, ¿no? La empatía, que es el ponernos en los zapatos del otro. Pero ¿qué conlleva esta autoestima? Pues conlleva el respetar las diferencias y además el ser tolerantes con las demás personas, ¿no? Siempre y cuando nosotros podamos expresar lo que pensamos y lo que sentimos de manera adecuada sin dañar sus actividades. También la autoestima nos va a ayudar a poder formar buenas relaciones interpersonales. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en las relaciones interpersonales, bueno, según aquí mencionando al autor Cáceres en 2015, él nos dice que las relaciones interpersonales son una interacción entre personas, en donde las principales características que se resaltan son la confianza y la credibilidad en el otro, a través del mutuo respeto y empatía. Y empatía y cordialidad, surgiendo de ese modo relaciones amistosas y demostraciones de confidencialidad. Esto quiere decir de que nosotros buscamos relacionarnos con las demás personas que generen confianza en nosotros. Sí, y además que el formar adecuadas relaciones interpersonales nos va a ayudar a nosotros a tener buenas habilidades necesarias para iniciar y entablar adecuadas relaciones con otras personas, ¿no? Poder también tener un adecuado bienestar mental y social y conservar buenas relaciones, ya sea con amistades o buenas relaciones familiares. Siguiente, por favor. Y también dentro de las habilidades para desarrollar un adecuado desarrollo personal está la toma de decisiones, ¿no? Citando también pues a Stoner, el cual define que la toma de decisiones es un proceso para identificar y solucionar un curso de acción, es decir, un problema en particular. Esto quiere decir de que la toma de decisiones implica el hecho de analizar, organizar y planificar la correcta elección de entre todas las alternativas que nosotros podemos pensar para solucionar un problema, ¿no? Hacemos una elección tomando en cuenta siempre y cuando aquellos factores que intervienen en esta situación, ya sean nuestras necesidades, valores, motivaciones, influencias o posibles consecuencias que se presenten. Además, la toma de decisiones podemos mencionar también que nos facilita manejar constructivamente las decisiones respecto a nuestras vidas y a los demás, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta el siguiente, por favor. Bueno, aquí la siguiente es la resolución de conflictos.
Bueno, la resolución de conflictos, básicamente la centraremos en esta oportunidad como aquellas situaciones generadoras de cambio, ¿no? Vamos a enfocarnos en que este conflicto la tenemos que ver como una oportunidad de cambiar y crecer. Así como, bueno, en esta situación que estamos vivenciando de la pandemia, ¿no? Muchas de las cosas han cambiado, han sido diferentes, pero hemos visto que a nuestro alrededor han habido muchas personas que han sabido sobresalir frente a esta situación de crisis, ¿no? Que han podido ser más resilientes. Entonces la resolución de conflictos se enfoca o se relaciona mucho más con eso, con el hecho de ser más resiliente, de ver a un conflicto como una oportunidad de cambiar y crecer, de aprender y de aprender a convivir y de generar nuevas estrategias, nuevas herramientas que nos proporcionen a nosotros salir de una situación de crisis, de conflicto. ¿Sí? El siguiente, por favor. Con respecto a lo que es el pensamiento creativo, vamos a ver que el tener un pensamiento creativo nos va a permitir enfrentarnos a la vida desprendiéndonos de hábitos y de ideas preconcebidas. Es decir, siempre tenemos que generar un cambio. A veces pensamos que los cambios no son buenos, ¿no? Y nos quedamos con aquello que conocemos. Entonces, como también Valeria mencionó en la anterior exposición, a veces el generar una idea creativa nos va a traer muchos beneficios. Asimismo, también el generar un pensamiento creativo va a desarrollar la capacidad de inventar algo nuevo, de encontrar nuevos caminos y alternativas. Y asimismo nos va a permitir ver más allá de nuestras experiencias. Nos va a mostrar un panorama mucho más amplio de lo que nosotros conocemos. Es decir, que nos va a permitir salir de nuestra zona de confort. Siguiente, por favor. El manejo de tensiones y estrés. Bueno, para ello es muy importante, o sea, para nosotros reconocer que estamos pasando por una situación de tensión y estrés, es muy importante que podamos reconocer nuestras emociones y asimismo también reconocer las emociones de los otros, para que podamos darnos cuenta cómo estas emociones influyen en nuestro comportamiento. Además, el manejar adecuadamente estas tensiones nos va a ayudar a reconocer las fuentes que nos producen estrés y los efectos en que estas situaciones. Es importante mencionar el siguiente punto, que es acerca del manejo de las emociones. Siguiente, por favor. Como les decía, es muy importante para el manejo de sentimientos y emociones, porque a través de ellos vamos a comprender mejor lo que nosotros sentimos, ¿no? Ya sea reconociendo nuestras emociones en cualquier momento, ya sea ira, tristeza, alegría, reconocer nuestras emociones para que de esta manera nosotros podamos actuar de manera adecuada, ¿no? Actuar de manera adecuada mediante la comprensión mejor de cómo nos sentimos. Bueno, la siguiente, por favor.
Bueno, parte también del manejo el manejo con el conocimiento de nuestras emociones, y parte también de poseer una inteligencia emocional, como Goleman en el 96 la define como aquella capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente nuestras relaciones. A este concepto se suma Gardner, ¿no? El cual planteó 8 tipos de inteligencias, desde la inteligencia lingüística hasta la inteligencia naturalista, en el cual él va a enfocarse en las inteligencias personales, ¿no? Como aquellas esenciales para el éxito de la vida, las cuales son la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Bueno, la inteligencia interpersonal se enfoca básicamente en las relaciones que nosotros tenemos con los demás, en la cual nosotros vamos a ser capaces de poder reconocer cuáles son las motivaciones. Vamos a ser capaces de poder disculpen, tuve un problema con la conexión. Bueno, como les iba diciendo acerca de la inteligencia emocional, bueno, aquí Gardner pone énfasis, ¿no?, en las inteligencias personales, como les decía. En la inteligencia, la cual va a subdividir en inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. La inteligencia interpersonal básicamente abarca la capacidad que nosotros tenemos para comprender a los demás, ¿no? Es decir, el poder conocer cuáles son los intereses y las motivaciones de los demás. Y la inteligencia intrapersonal nos va a centrar en el conocer nuestro mundo interior, es decir, el poder reconocer nuestros propios sentimientos, ¿no? Y el tener, así de esta manera, nosotros vamos a poder tener una imagen clara de lo que somos. Siguiente. Bueno, asimismo, en esta parte vamos a mencionar acerca de los componentes de la inteligencia emocional, ¿no?, las cuales han sido dadas por Goleman. Bueno, él divide los componentes en 5, partiendo desde el primero, que abarca acerca del conocimiento de las propias emociones. Bueno, implica el hecho de poder reconocer nuestros propios sentimientos. También el elaborar un adecuado lenguaje para conocer la relación que existe entre nuestros pensamientos, entre nuestros sentimientos y las reacciones que vayamos a tener. También el poder darnos cuenta de cuáles son las mejores decisiones que debemos asumir en un determinado momento, ¿no? Ya que gracias al conocimiento de las emociones que estamos
experimentando en un determinado momento, vamos a ser capaces de manejarlas y de asumir una actitud correcta. El segundo componente, que es la capacidad de controlar las emociones, bueno, nos enfoca básicamente en un autocontrol emocional, ¿no? Es decir, que nosotros vamos a postergar esta impulsividad que a veces sentimos, ¿no? De repente en un momento de vida en el cual nosotros no somos totalmente racionales, no razonamos y podemos realizar muchas acciones de manera impulsiva y de las cuales después de que esta ira se desvanezca, nos vamos a dar cuenta de repente, ¿no? Bueno, el siguiente, que es acerca de la capacidad de motivarse a uno mismo. También este punto abarca acerca de manejar nuestras emociones. ¿Qué pasó? Bueno, como os iba diciendo, el cuarto punto, que abarca el reconocimiento de las emociones ajenas, nos implica el hecho de que es una habilidad social muy importante, ¿no? Para manejar adecuadamente la empatía. Es decir, que a través del reconocimiento de las emociones ajenas, nosotros vamos a ser capaces de comprender los sentimientos de los demás y asimismo poder aceptar sus propios modos de entender el mundo, ¿no? Que, como sabemos, nosotros tenemos perspectivas diferentes. Cada persona tiene una perspectiva diferente. Y por último, el control de las emociones. El control de las relaciones, el cual va a implicar el aprender a comunicarnos, a desarrollar capacidad de hablar de los sentimientos propios y ajenos. También asimismo el poder hacer una escucha activa, ¿no? Que nos permita acercarnos a lo que siente la otra persona. Y asimismo también nos va a permitir poder relacionarnos de manera adecuada sin formar en nosotros prejuicios de una persona que recién estamos conociendo. Eso sería todo.
Muchas gracias a las ponentes, Valeria Soto y Cintia Sánchez, por la capacitación del día de hoy. Les agradecemos su participación. Y a nuestra audiencia, los invitamos a formular las preguntas que tengan. ¿Sí? Pueden realizarlo levantando la manito y activando su micrófono, o en todo caso pueden hacer uso del chat para realizar las preguntas. Si existiera algún comentario, algún aporte, algo que no quedó claro, con mucho gusto las ponentes están dispuestas a absolver sus dudas. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, estaba muy interesante la ponencia de datos de Cintia y de Valeria, y creo que han hablado de un tema muy importante que es sobre el liderazgo y el desarrollo personal, ¿no? Yo tengo, mi duda va dirigido a si es que, bueno, durante el desarrollo de la exposición nos hablaron de mucho de ciertas habilidades psicosociales que ayudan a que un líder pueda tener una mejor comunicación con los que están a cargo de ellos, ¿no? Entonces, si lo trasladamos de ese término de liderazgo en el grupo familiar, ¿no? Que serían en este caso los padres, en ellos también se podría reforzar estas habilidades, porque si bien es cierto, en las familias, las habilidades se pueden estar vulneradas, ¿no? Por con distintos conflictos o factores que pueden estar atravesando. Pero qué tan recomendable también es que ambos, ¿no? Papá y mamá, sean reforzados en el sentido de mejorar sus habilidades sociales, ¿no? Ayudaría bastante durante en la interacción familiar o en las decisiones que se pueden tomar dentro de ella. Básicamente esa era mi pregunta. Bueno, Michael, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí, hola. Sí, sí. Ya, ok. Bueno, sí, o sea, en general la palabra liderazgo creo que va enfocado a todo, en todos los aspectos del ser humano, ¿no? Obviamente que sabemos que es un término bastante utilizado en el área organizacional, porque sabemos que ahí se manejan equipos que obviamente necesitan tener un resultado final, ¿no? Y en este caso son ventas o lo que sea que fuese. Pero obviamente también es importante ejercer liderazgo dentro de la casa, ¿no? Y qué mejor líder, o sea, yo creo que qué mejor líder que los propios padres, ¿no? Y desarrollar todas estas habilidades que, como lo dije al final de mi exposición, no solamente se centran para ser un buen líder, sino para ser una buena persona, ¿no? Desarrollar la empatía, desarrollar la escucha, ser coordinador, ser sensible, todas esas actitudes nos desarrollan para ser buenas personas, para ser personas que si bien podemos tener errores como tal, podemos, digamos, reforzar estas cosas, ¿no? Que nos van a traer características positivas. Y qué mejor que llevarlo a un lado desde la crianza, ¿no? Porque sabemos que obviamente los padres no son perfectos, pero si desarrollan estas habilidades pueden mejorar muchas actitudes
de ellos mismos, o sea, para nutrirse de ellos mismos y obviamente a sus hijos, ¿no? En este caso. Yo creo que es muy importante. El liderazgo en cualquier tipo de situación. Y justamente para contestar lo que están preguntando en el chat, a ver, la pregunta de Carmen dice, entonces hay líderes que nacen o otros que se hacen durante el desarrollo de su vida. La verdad, hay muchas teorías sobre si un líder nace o así, o es que con el tiempo se hace. Yo si tuviese que responder esa pregunta, pues básicamente diría que los líderes podemos ser cualquier persona. Solamente es la intención de desarrollar estas habilidades que tal vez los líderes mundiales, como por ejemplo, no sé, Nelson Mandela, desarrollar o copiar o imitar estas habilidades para que también tú puedas llegar a ser un gran líder, ¿no? Yo creo que todas las personas tenemos la capacidad para hacerlo. Depende de las circunstancias, obviamente. Tal vez si, por ejemplo, eres una persona muy cohibida, va a ser un poco más difícil ser líder con personas desconocidas, pero va a ser más fácil ser líder con personas que sí conoces, ¿no? Y con las que tienes más confianza. Entonces, yo creo que depende de la situación. Y la otra pregunta que es, ¿qué liderazgo sería más efectivo desde la gestión organizacional? Que nos pregunta Nelly Lozano. Yo creo que, bueno, no soy psicóloga organizacional, la verdad es que para mí me ha resultado bastante difícil entender un poco este tema, pero creo que dentro de todo, como lo dije, el enfoque transformacional es el que más está utilizando las empresas, porque esto es algo que trasciende a largo tiempo. Digamos, la motivación que este líder, usando el enfoque transformacional, genera con su equipo es bastante, digamos, a largo plazo, ¿no? Y es una motivación constante. Básicamente el líder ahí es la persona más importante, o sea, no por decirlo desde el término egocentrista, sino la persona más importante para liderar el equipo. Trabaja con equipo porque trabaja individualmente con cada persona. Entonces, si me preguntarían cuál sería mejor para la gestión organizacional, creo que yo lo enfocaría en el enfoque transformacional. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien más quisiera realizar algún comentario o alguna pregunta. Bien, entonces de esta manera finalizamos la capacitación organizada por la Brigada Médico Humanitaria y CONFIAF, Liderazgo y Desarrollo Personal. Muchas gracias a las internas Valeria Soto y Cintia Sánchez por esta muy interesante ponencia. Gracias.